Cuando no tengo mucho tiempo en casa y quiero algo muy rico y fácil, preparo esta deliciosa focaccia rústica, para la cual no necesitas levadura y queda deliciosa, crujiente por fuera y muy cremosa por dentro. Vamos a ver la receta, quédense conmigo. Comenzaremos añadiendo media cucharadita de sal a 250 gramos de harina de trigo todo uso que vamos a utilizar para nuestra receta. Mezclamos. Hacemos un huequito en el centro de la harina y ahí añadiremos 30 gramos de aceite. Yo usé aceite de oliva suave. Ahora aquí tengo 125 mililitros de agua que debe de estar tibia. Voy a verter solo un poquito y un cuarto de cucharadita, un poquito más de un cuarto de cucharadita de vinagre. Comenzamos a mezclar para formar la masita. El tipo de harina que he visto que utilizan para este tipo de focaccia es tipo Manitoba o harina de fuerza, ya que es una masa que debemos de estirar hasta que quede transparente y no se rompa. Yo donde vivo solo consigo la harina de trigo todo uso y por ello utilizo el vinagre, que ayuda a que la masa quede más elástica y no se rompa cuando la estemos estirando. Pero bueno, vamos a seguir añadiendo el agua poco a poco para no pasarnos. Recuerda que tu masa debe de sentirse un poquito húmeda, un poquitito pegajosa, no debe de sentirse seca. Si tú la sientes seca, solo agrega un poquito más de agua de lo que yo comento. Ya que hemos formado la masa, vamos a retirar del bol y vamos a colocar en una superficie limpia y seca sin poner más harina. Como puedes ver, la masa se ve un poquitito pegajosa, pero no te preocupes, al ir amasando se te va a despegar. Esta vez yo amasé solo unos 5 minutos. Debes de amasar solo hasta que tu masa se vea suave. Aquí como ves, mi masa aún está con muchas arruguitas como yo, así que seguiré amasándola. La verdad, a mí el proceso de amasado me encanta, me relaja. Quizás soy yo, pero si a ti te gusta como a mí, puedes dejármelo en los comentarios. La verdad es que me encantaría saberlo. Pero bueno, ya que tu masa se vea bastante suavecita, es momento de formar una bolita. Y vamos a dividir en 2 porciones y trata de que esas 2 piezas tengan un tamaño muy similar. Forma 2 bolitas. Boleamos. Haz lo mismo con la otra mitad de la masa y vamos a colocar en una superficie enharinada. Les vamos a untar también un poquitito de aceite para que no se seque. Ahora, si tú no quieres untarle el aceite, solo cubrirás con un trapo ligeramente húmedo. Lo siguiente que vamos a hacer es cubrir con un trapito o con papel film, lo que tú tengas en casa, y dejaremos reposar por unos 30 minutos para que podamos estirar muy bien nuestra masa. Pasando este tiempo vamos a tomar una de las porciones, otra la vamos a reservar, espolvoreamos un poquito de harina en nuestra mesa de trabajo. Colocamos nuestra masa y comenzamos a estirar con ayuda de un rodillo. Y ya que esté delgadita tu masa, la levantas y con ayuda de tus manos, con tus puños, comienza a estirar un poco más. Como ves, es una masa bastante delgadita. No queremos que se nos rompa, así que vamos a tomar un molde ligeramente engrasado y enharinado, circular o rectangular, el que tú tengas para pizza, y ahí vamos a colocar nuestra masa. Y bueno, como puedes ver, mi molde aquí al estar colocando la masa se mueve, por eso yo te recomiendo que utilices algún trapo húmedo abajo del molde para que no tengas el mismo problema. Entonces vamos a ir colocando nuestra masa y vamos a ir estirando al mismo tiempo. Como pueden ver, debemos estirar nuestra masa hasta que se vea transparente. Al tener una masa súper delgadita, nuestra focaccia quedará bastante crujiente. También les comento que el molde que estoy utilizando es de 30 centímetros de diámetro. Aquí ya tenemos lista la base, es momento de rellenar.
En la receta que me inspiré usan un tipo de queso italiano que se conoce como Crescenza y también usan Stracchino. Yo lo busqué por todos lados y la verdad es que no pude conseguir. Así que decidí usar jamón como base, ya que también voy a utilizar queso crema. Y no sé por qué, pero al utilizar el queso crema se me rompe un poquitito la masa de un lado al sacar del horno. Y bueno, después del jamón yo voy a usar 150 gramos de queso crema y 50 gramos de un queso brie y 50 gramos de queso gorgonzola. Puedes usar solamente el queso crema o incluso mascarpone, lo que tú consigas. No te preocupes ni te estreses. La verdad yo sí me estresé buscando el queso y al final dije pues lo que encuentre. Voy a ir añadiendo en este momento el queso brie y gorgonzola. La verdad es un queso un poco fuerte, por eso te comento que si tú no quieres utilizarlo, con el queso crema solamente quedará delicioso y estoy segura que con el Crescenza o Stracchino pues queda mucho mejor y ya no necesitas el jamón. Pero bueno, ahora dejamos a un ladito nuestra bandeja y vamos a comenzar a estirar la otra mitad de la masa. Primero con nuestro rollillo ligeramente enharinado a formar una tortilla delgadita. Después con nuestros puños, como se muestra en el video, vamos a ir estirando. No lo hagas tan fuerte, no queremos que se rompa la masa. De hecho, el vinagre te va a ayudar a que no se rompa. Y al colocar en la bandeja, vamos a estirar más todavía. Quede una masa muy delgada y transparente. No olvides que los ingredientes y tips te los dejo abajo del título, en la cajita de información. Ahí también te dejaré el link a otras video recetas que pueden ayudarte. Continuando con la receta, vamos a presionar muy bien los bordes, primero con nuestros dedos. Y con ayuda del rodillo vamos a ir también presionando muy bien para remover las orillas o para separar las orillas. Formaré una bolita con la masa que me está sobrando. La voy a envolver en papel film, la meteré al refrigerador y la voy a utilizar al otro día para preparar una pizza rápida que también queda deliciosa. Ahora vamos a ir acomodando y presionando las orillas. Vamos a asegurarnos de que esté bien sellado. Y después vamos a ir haciendo unas pequeñas aberturas en la superficie de nuestra masa. Unas 6 o 7 más o menos. Voy a rociar bastantito aceite de oliva en la superficie. Espolvoreamos un poquito de sal. Mucho mejor si consigues sal de grano. La verdad es que yo no tengo en casa, así que utilicé sal de grano fino. Y como a mí me gusta, voy a poner un poquito de tomillo seco. Esto es totalmente opcional. La receta original lleva solamente, en la que yo me inspiré, lleva solamente sal. Pero bueno, ahora vamos a llevar al horno, que ya debe de estar precalentado a la temperatura más alta de tu horno. El mío está en estos momentos ya a 230 grados centígrados. Vamos a hornear por unos 10 a 15 minutos. Los primeros 5 minutos coloca tu bandeja en la parte más baja del horno y pasando estos 5 minutos coloca en la parte de en medio o en la parte superior de tu horno, la parte más alta. Y aquí depende también del horno y dejaremos por unos 5 a 10 minutos más. La mía estuvo lista en 15 minutos. Transferimos a una rejilla y vamos a dejar enfriar solo unos minutitos. Esta focaccia debe de consumirse al momento. Y la verdad es que queda crujientita por fuera y cremosita por dentro. Tiene un sabor sensacional. A mí me gusta acompañar con una ensalada sencilla de espinacas con un poquito de sal, limón, aceite de oliva y por ahí tenía un poquito de almendras, así que también las puse. Definitivamente tú puedes acompañar con la ensalada que más te guste. Es un platillo perfecto para el desayuno, para la cena e incluso para compartir en cualquier reunión.
Ahora vamos a transferir a una maderita y yo voy a cortar en 4 piezas, pero por supuesto puedes dividir en mucho más piezas si tú lo prefieres. Y no olvides que puedes suscribirte al canal para que así no te pierdas ningún video. Ya tenemos lista nuestra focaccia rústica, sin levadura, lista en muy poquito tiempo, crujiente por fuera y súper cremosita por dentro. Eso es todo, espero que te haya gustado cómo preparé esta focaccia rústica. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.